Leí el mensaje una, dos, tres veces. Las letras brillaban en la pantalla de mi teléfono como pequeñas cuchillas. No vas a ir al crucero con nosotros, es un viaje solo para la familia. ¿Mi hijo? Mi Sebastián. El niño que cargué 9 meses bajo mi corazón, el que amamanté durante noches interminables, el que defendí de todo y de todos, me acaba de decir que yo no era parte de su familia. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame desde dónde nos ves. Dejé caer el teléfono sobre la mesa de la cocina. El sonido fue seco, como algo rompiéndose por dentro. Afuera llovía. Siempre llueve en los peores momentos, ¿verdad? Como si el cielo quisiera acompañar tu dolor con su propio llanto. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo las gotas resbalaban por el cristal, y por un momento pensé que tal vez yo también debería llorar. Pero no pude. El dolor era tan grande que ni siquiera cabían lágrimas. Sebastián tenía 32 años. Se había casado hacía 5 con Carolina, una mujer elegante, de esas que siempre huelen a perfume caro y que nunca tienen un cabello fuera de lugar. Al principio traté de acercarme a ella. De verdad lo intenté. Le preparaba comidas, le ofrecía ayuda con la casa, le regalaba cosas que pensé que le gustarían. Pero siempre había una distancia. Una frialdad educada, cortés, pero distancia al fin. Como si yo fuera una visita tolerada, no la madre de su esposo. Cuando nació mi nieta Emma, hace 3 años, pensé que todo cambiaría. Pensé que ese bebé sería el puente entre nosotras. Recuerdo el día que conocí a Emma en el hospital. Era tan pequeña, tan perfecta. Tenía los ojos de Sebastián, esos ojos oscuros que me miraban con tanta confianza cuando era niño. La cargué con tanto cuidado, como si fuera de cristal, y sentí que mi corazón se expandía de una manera que no había sentido en años. Vas a ser una abuela maravillosa, me dijo Sebastián ese día, besando mi frente. Yo le creí. Los primeros meses fueron hermosos. Iba a visitarlos 2 o 3 veces por semana. Les llevaba comida, ayudaba con la ropa del bebé, me quedaba cuidando a Emma cuando ellos necesitaban descansar. Carolina parecía agradecida, aunque siempre con esa sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Sebastián estaba feliz. Yo estaba feliz. Pensé que finalmente había encontrado mi lugar en esta nueva configuración familiar. Pero las cosas empezaron a cambiar de manera tan sutil que al principio no me di cuenta. Las visitas se fueron espaciando. Cuando llamaba para preguntar si podía pasar, Carolina siempre tenía una excusa. Emma está durmiendo. Tenemos planes. Hoy no es buen día. Sebastián dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Los mensajes se volvieron más cortos, más fríos. Una tarde, hace como 6 meses, llegué sin avisar. Sé que no debía hacerlo, pero llevaba 2 semanas sin ver a Emma y la extrañaba tanto que dolía físicamente. Toqué el timbre. Escuché voces adentro, risas. Toqué de nuevo. Silencio. Sé que estaban ahí. Vi la sombra de alguien moverse detrás de la cortina de la sala. Esperé 5 minutos en ese porche, bajo el sol de la tarde, sintiéndome como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Finalmente, Carolina abrió la puerta. Ah, Marta. No sabía que venías. Quería ver a Emma. Hace mucho que no la veo. Está dormida. No es buen momento. Detrás de ella escuché la risa de Emma. Esa risa inconfundible de niña pequeña. Carolina ni siquiera parpadeó. Tal vez otro día, dijo, y cerró la puerta. Me quedé ahí parada, mirando esa puerta de madera barnizada, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. No era solo el rechazo. Era la mentira. La facilidad con la que me mintió a la cara, sabiendo que yo sabía la verdad. Conduje a casa llorando. Lloré tanto que tuve que detenerme en un estacionamiento porque no podía ver el camino. Me sentía invisible. Borrada. Como si los últimos 32 años de mi vida, todos esos años de amor y sacrificio, no significaran nada. Esa noche llamé a Sebastián. Hijo, necesito hablar contigo. Mamá, estoy ocupado.
¿Puede ser mañana? Es importante. Suspiró. Ese suspiro que te dice que eres una molestia. Está bien. Dime. Hoy fui a tu casa. Carolina me dijo que Emma estaba dormida, pero yo la escuché jugando. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué no puedo ver a mi nieta? Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, dijo finalmente, con esa voz cansada que usaba cuando quería terminar una conversación, Carolina tiene sus razones. Está criando a Emma de cierta manera y necesita espacio. Tienes que respetar eso. ¿Respetar qué? Soy su abuela. Tengo derecho a verla. No es sobre derechos, mamá. Es sobre lo que es mejor para nuestra familia. Nuestra familia. No, la familia. Nuestra. Como si yo no fuera parte de ella. ¿Y yo qué soy, Sebastián? Eres mi madre. Siempre lo serás. Pero necesitas entender que mi prioridad ahora es mi esposa y mi hija. Colgué. No porque estuviera enojada, sino porque no tenía palabras. ¿Cómo le explicas a tu hijo que lo que acaba de decir te partió el alma? ¿Cómo le dices que elegir a tu esposa no significa abandonar a tu madre? Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Seguí intentando. Mandaba mensajes preguntando por Emma. A veces Sebastián contestaba con monosílabos. Bien. Creciendo. Todo normal. Otras veces ni siquiera eso. Envié regalos para el cumpleaños de Emma. Nunca recibí confirmación de que los hubiera recibido. Llamé para Navidad. Carolina contestó y me dijo que estaban muy ocupados con la familia de ella, que tal vez nos veríamos después. Nunca pasó. Me volví una experta en fingir que todo estaba bien. Cuando mis amigas preguntaban por Sebastián y Emma, sonreía y decía que estaban muy bien, muy ocupados. Cuando mi hermana me preguntaba por qué ya no los mencionaba tanto, cambiaba de tema. La vergüenza de admitir que tu propio hijo te ha apartado de su vida es algo que no le deseo a nadie. Y entonces llegó ese mensaje. El del crucero. Resulta que Sebastián, Carolina y Emma iban a hacer un viaje en crucero por el Caribe. 2 semanas. Lo supe porque Sebastián lo publicó en sus redes sociales. Fotos de los boletos, de Emma emocionada con su maleta nueva, de Carolina con lentes de sol hablando de tiempo en familia. Yo lo vi todo desde mi teléfono, sintiéndome como una extraña espiando la vida de personas que no conocía. Les mandé un mensaje. Vi que van de viaje. Qué lindo. Espero que la pasen hermoso. La respuesta de Sebastián llegó 2 horas después. Gracias, mamá. Esperé. Esperé que me dijera algo más. Que me invitara. Que al menos reconociera que sería lindo que yo también estuviera ahí. Pero no llegó nada más. Entonces hice algo que nunca había hecho. Algo desesperado. Le mandé otro mensaje. Me encantaría acompañarlo si hay espacio. Hace tanto que no paso tiempo con Emma. Vi los 3 puntitos que indicaban que estaba escribiendo. Aparecían y desaparecían. Aparecían y desaparecían. Finalmente, llegó su respuesta. No vas a ir al crucero con nosotros, es un viaje solo para la familia. Y ahí estaba yo. En mi cocina. Con la lluvia golpeando las ventanas. Leyendo esas palabras una y otra vez, como si leerlas suficientes veces pudiera cambiar su significado. Me levanté. No sé por qué, pero me levanté y fui al cuarto de Sebastián. Sí, todavía lo llamo así, aunque hace años que no vive aquí. Todavía conservo algunas de sus cosas. Fotos de cuando era niño, trofeos de fútbol, dibujos que hizo en primaria. Me senté en el piso, rodeada de estos recuerdos, y finalmente lloré. Lloré por el niño que me abrazaba cada noche antes de dormir. Lloré por el adolescente que venía a contarme sus problemas. Lloré por el hombre que alguna vez me dijo que yo era la persona más importante de su vida. ¿Dónde se fue ese Sebastián? ¿En qué momento lo perdí? Pasé esa noche en vela, mirando fotos viejas. Había una que me partió especialmente el corazón. Sebastián tenía como 5 años.
Estábamos en el parque. Él había caído de los columpios y se había raspado la rodilla. Lloró tanto. Lo cargué todo el camino a casa, secándole las lágrimas, diciéndole que todo iba a estar bien. En la foto estamos en casa, él con su rodilla vendada, yo besando su frente. Él me está mirando con esos ojos llenos de confianza absoluta. Como si yo fuera su mundo entero. Me pregunté si él recordaba ese día. Me pregunté si recordaba todas las veces que lo protegí, que lo consolé, que puse sus necesidades antes que las mías. Me pregunté si algo de eso importaba ahora. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Iba a ir a su casa. Iba a hablar con él cara a cara. Porque este mensaje, esta exclusión, esto no podía quedar así. Merecía una explicación. Merecía que me mirara a los ojos y me dijera por qué ya no era parte de su familia. Llegué a su casa a las 10 de la mañana. El carro de Carolina no estaba. Mejor. Tal vez podría hablar con Sebastián a solas. Toqué el timbre. Escuché pasos. La puerta se abrió. Sebastián estaba en pants y una camiseta vieja. Se veía cansado. Cuando me vio, su expresión pasó de sorpresa a algo que parecía resignación. Mamá. ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar. No es buen momento. Nunca es buen momento, Sebastián. Pero vamos a hablar de todas formas. Se quedó ahí parado, bloqueando la entrada. Por un momento pensé que iba a cerrarme la puerta en la cara. Pero finalmente se hizo a un lado. Está bien. Pasa. La casa estaba impecable, como siempre. Carolina tenía ese don de hacer que todo luciera perfecto. Fotos enmarcadas en las paredes. Muebles elegantes. Ni un rastro de desorden. Me senté en el sofá. Sebastián se quedó de pie, con los brazos cruzados. ¿Dónde está Emma?, pregunté. En casa de los padres de Carolina. Se va a quedar ahí unos días mientras preparamos el viaje. Por supuesto. Con los otros abuelos. Los abuelos que sí eran considerados familia. Sebastián, empecé, tratando de mantener la voz firme, necesito que me expliques qué está pasando. ¿Por qué me estás alejando? ¿Qué hice mal? Suspiró. Se pasó la mano por el cabello. Un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. No hiciste nada mal, mamá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ver a mi nieta? ¿Por qué no soy bienvenida en tu vida? Si eres bienvenida. Solo que, las cosas son diferentes ahora. Diferentes como. Se sentó finalmente, pero no me miró. Mantuvo la vista fija en el suelo. Carolina siente que eres demasiado intensa. Que siempre quieres estar involucrada en todo. Que no respetas nuestro espacio. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Intensa? Sebastián, soy tu madre. Es normal que quieras ser parte de la vida de mi nieta. Lo sé. Pero Carolina creció de manera diferente. Su familia es más distante. Más independiente. Y ella quiere criar a Emma de esa manera. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Finalmente me miró. Y en sus ojos vi algo que me rompió más que cualquier palabra, culpa. Yo quiero que mi matrimonio funcione, mamá. Quiero que Carolina sea feliz. Y si eso significa poner algunos límites, entonces eso es lo que tengo que hacer. ¿Límites? Eso soy yo ahora. ¿Un límite? No lo pongas así. ¿Cómo quieres que lo ponga, Sebastián? Me estás diciendo que para hacer feliz a tu esposa, tienes que alejar a tu madre. Me estás diciendo que no soy parte de tu familia. Eres mi madre. Siempre lo serás. Pero no soy familia. Lo dijiste claramente en tu mensaje. El crucero es solo para la familia. Se quedó callado. Ese silencio me dio la respuesta que necesitaba. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sebastián? No es que me estés alejando. Es que ni siquiera estás luchando. Ni siquiera estás tratando de encontrar un balance.
Simplemente elegiste el camino más fácil. Hacer feliz a Carolina a costa de tu madre. No es tan simple, mamá. Sí lo es. Es exactamente así de simple. Y algún día, cuando Emma crezca, cuando tenga su propia familia, vas a entender lo que se siente. Vas a entender el dolor de ser reemplazado, de ser considerado menos importante que un crucero, de ser borrado de la vida de tu propio hijo. Mamá, no estás siendo justa. ¿Justa? Me reí, pero fue una risa sin alegría. Pasé 32 años de mi vida criándote sola después de que tu padre nos dejara. 32 años trabajando 2 empleos para que no te faltara nada. Para que pudieras ir a la universidad. Para que tuvieras todo lo que yo nunca tuve. Y ahora me dices que no estoy siendo justa porque quiero ser parte de la vida de mi nieta. Agradezco todo lo que hiciste por mí. ¿Lo sabes? No. No lo sé. Porque si de verdad lo agradecieras, no estaríamos teniendo esta conversación. Me dirigí a la puerta. Sebastián me siguió. Mamá, espera. No te vayas así. Me detuve. Me volteé a mirarlo. Ese hombre de 32 años que seguía siendo mi bebé, sin importar qué tan alto fuera o qué tan distante se hubiera vuelto. Voy a decirte algo, Sebastián, y quiero que lo escuches bien. No voy a rogar por un lugar en tu vida. No voy a suplicar por migajas de atención. Si Carolina y tú han decidido que no hay espacio para mí en su familia, lo respetaré. Pero no esperes que me quede callada. No esperes que finja que esto no me está destruyendo. Y sobre todo, no esperes que esté aquí esperando cuando finalmente decidas que tal vez, solo tal vez, tu madre merecía algo mejor. Mamá. Disfruta tu crucero, hijo. Espero que valga la pena. Salí de esa casa con la cabeza en alto, pero apenas llegué a mi carro, me derrumbé. Lloré tan fuerte que el cuerpo entero me dolía. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por la relación que nunca volvería a ser la misma. Lloré por mi nieta, que estaba creciendo sin conocerme realmente. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No salí de casa. No contesté llamadas. Me sumergí en un dolor tan profundo que a veces me costaba respirar. Veía las fotos del crucero en las redes sociales de Sebastián. Emma con su chaleco salvavidas, sonriendo. Carolina con un cóctel en la mano, perfecta como siempre. Sebastián con lentes de sol, abrazando a su familia. Su familia que no me incluía. Una noche, como a las 2 de la madrugada, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me hizo responder. ¿Marta? Era una voz de mujer. Mayor. No la reconocí al principio. ¿Quién habla? Soy Beatriz. La madre de Carolina. Me senté en la cama. ¿Por qué me estaría llamando la madre de Carolina a las 2 de la mañana? ¿Pasó algo? ¿Están bien? Todos están bien. Siguen en el crucero. Yo, necesitaba hablar contigo. Sé que es tarde, pero no podía esperar más. ¿De qué quieres hablar? Escuché un suspiro al otro lado de la línea. Quiero disculparme. No esperaba eso. ¿Disculparte por qué? Por mi hija. Por lo que te ha hecho. Por lo que le ha hecho hacer a Sebastián. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Marta, yo crié a Carolina de cierta manera. Una manera que ahora me doy cuenta que no fue la correcta. La crié para ser independiente, para no necesitar a nadie, para mantener distancia emocional. Pensé que la estaba protegiendo. Pensé que la estaba haciendo fuerte. Pero lo único que hice fue crear una mujer que no sabe cómo amar completamente, que no sabe cómo dejar entrar a la gente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque vi lo que le hizo a mi relación con ella. Carolina y yo no somos cercanas. Nunca lo fuimos. Y ahora veo que está haciendo lo mismo contigo. Está alejando a Emma de ti de la misma manera que yo me alejé de ella. Y no está bien. No está bien, Marta. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. Yo solo quiero conocer a mi nieta. Solo quiero ser parte de su vida.
Lo sé. Y mereces serlo. Pero necesitas saber algo. Esto no es sobre ti. Nunca fue sobre ti. Es sobre Carolina y sus propios demonios. Es sobre su incapacidad de compartir, de confiar, de dejar que alguien más sea importante en la vida de Emma. Pero Sebastián la eligió a ella. Eligió hacerla feliz a ella sobre mantener una relación conmigo. Sebastián está atrapado. Está tratando de mantener la paz en su matrimonio. Pero eso no significa que no te extrañe. No significa que no sepa que esto está mal. ¿Cómo sabes todo esto? Porque hablé con él. Hace una semana. Vino a mi casa. Estaba destrozado. Me dijo que no sabía qué hacer. Que amaba a Carolina pero que extrañaba a su madre. Que se sentía culpable todo el tiempo. Que Emma preguntaba por ti y él no sabía qué decirle. Mi corazón se aceleró. ¿Emma pregunta por mí? Todo el tiempo. Pregunta por su abuela Marta. Pregunta cuándo va a verte. Y Carolina siempre tiene una excusa. Siempre hay una razón por la que no pueden visitarte. Pero Emma te recuerda, Marta. Te extraña. Cerré los ojos. Pensar en Emma preguntando por mí, extrañándome, me partió el corazón de una manera nueva. No sé qué hacer, Beatriz. No sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo tú sola. Sebastián tiene que tomar una decisión. Tiene que encontrar el valor de poner límites con Carolina. De decirle que su madre es importante. Que Emma necesita a su abuela. Pero mientras tanto, no te rindas. No desaparezcas de sus vidas. Sigue intentando. Sigue mandando mensajes. Sigue enviando regalos. Porque algún día, Emma va a crecer. Va a hacer preguntas. Y va a querer conocerte. Y cuando ese día llegue, necesitas estar ahí. ¿Y si nunca llega ese día? Llegará. Te lo prometo. Llegará. Hablamos por casi una hora. Beatriz me contó sobre sus propios arrepentimientos, sobre cómo desearía haber sido diferente con Carolina. Me contó sobre cómo veía a su hija repetir los mismos patrones que ella le había enseñado. Y me dio algo que no sabía que necesitaba, esperanza. Cuando colgamos, me sentí diferente. Todavía dolía. Todavía me sentía rechazada y herida. Pero había una pequeña luz al final del túnel. Una pequeña posibilidad de que esto no fuera el final. Decidí escribirle una carta a Sebastián. No un mensaje de texto. Una carta real, escrita a mano, con todo lo que necesitaba decirle. Querido Sebastián, empecé. Le escribí sobre todo. Sobre cómo me sentía. Sobre el dolor de ser excluida. Sobre los recuerdos que tenía de él cuando era niño. Sobre cómo nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que llegaríamos a este punto. Pero también le escribí sobre el amor. Sobre cómo, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Sobre cómo siempre tendría un lugar en mi vida, sin importar qué. Y sobre Emma. Sobre cómo quería ser parte de su vida, cómo quería que me conociera, que supiera que tenía una abuela que la amaba profundamente. Terminé la carta con estas palabras: no te pido que elijas entre tu esposa y tu madre. Te pido que encuentres la manera de amarnos a ambas. Te pido que seas el hombre que yo sé que puedes ser. El hombre que no se rinde ante las dificultades. El hombre que lucha por lo que es correcto. Y si decides que no puedes hacer eso, lo aceptaré. Pero nunca dejaré de ser tu madre. Nunca dejaré de amarte. Y nunca dejaré de esperar el día en que puedas mirarme a los ojos y decirme que lo sientes. Envié la carta. Y esperé. Pasaron 2 semanas. El crucero terminó. Vi las fotos del regreso. Emma bronceada y feliz. Carolina radiante. Sebastián. Sebastián se veía cansado. Había algo en sus ojos en las fotos. Algo que no estaba ahí antes. Una tarde, 3 días después de que regresaron, tocaron mi puerta. Abrí. Era Sebastián. Solo. Sin Carolina. Sin Emma. Solo él.
Nos miramos en silencio por un momento que pareció eterno. Recibí tu carta, dijo finalmente. ¿Y? ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Entró. Se sentó en el mismo sofá donde lo había amamantado cuando era bebé. Donde le había leído cuentos antes de dormir. Donde habíamos tenido miles de conversaciones a lo largo de los años. Tenía razón, dijo, mirando sus manos. En todo. He sido un cobarde. He dejado que Carolina dicte cómo debe ser nuestra relación. He priorizado su comodidad sobre tu dolor. Y eso no está bien. ¿Qué cambió? Emma. En el crucero, una noche, estábamos en la cubierta mirando las estrellas. Y de repente me preguntó, papi, ¿por qué ya no vemos a la abuela Marta? Y no supe qué decirle. Traté de explicarle que estábamos ocupados, que era complicado. Pero ella me miró con esos ojos inocentes y me dijo, pero yo la extraño. ¿Ella no me extraña a mí? Se le quebró la voz. Y ahí me di cuenta. Me di cuenta de que le estoy haciendo lo mismo que me hicieron a mí. Cuando papá se fue, cuando decidió que no quería ser parte de nuestras vidas, me rompió el corazón. Y juré que nunca le haría eso a mi hija. Pero eso es exactamente lo que estoy haciendo. La estoy privando de su abuela. La estoy privando de tu amor. Y no está bien. ¿Hablaste con Carolina? Sí. Tuvimos una conversación muy difícil. Le dije que esto tenía que cambiar. Que tú eres importante. Que Emma necesita conocerte. Ella no lo tomó bien. Dijo que me estaba dejando manipular. Que estabas tratando de controlar nuestras vidas. Pero me mantuve firme. Por primera vez en mucho tiempo, me mantuve firme. ¿Y ahora qué? Ahora estamos en terapia. Los dos. Porque me di cuenta de que esto es más grande que solo nuestra relación contigo. Esto es sobre cómo Carolina se relaciona con la gente. Sobre sus miedos. Sobre sus inseguridades. Y si vamos a hacer que este matrimonio funcione, necesitamos trabajar en eso. ¿Y yo? Se levantó. Caminó hacia mí. Y por primera vez en meses, me abrazó. Un abrazo real, fuerte, lleno de todo lo que no podía decir con palabras. Tú eres mi madre, susurró contra mi hombro. Y lo siento. Siento haberte hecho sentir que no eras importante. Siento haberte excluido. Siento todo. Lloré. Lloramos juntos. Lloramos por todo el tiempo perdido. Por todo el dolor innecesario. Por todas las palabras que debieron haberse dicho antes. ¿Puedo ver a Emma?, pregunté cuando finalmente nos separamos. Ella está en el carro. Ha estado esperando. Le dije que íbamos a visitarte y no paró de hacer preguntas todo el camino. Mi corazón dio un salto. ¿Está aquí? ¿Ahora? Asintió con una sonrisa. La primera sonrisa genuina que le veía en meses. Salimos juntos. Emma estaba en su silla del carro, jugando con una muñeca. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Abuela. Sebastián la sacó del carro. Ella corrió hacia mí con esa energía que solo tienen los niños de 3 años. Me arrodillé para estar a su altura. Ella se lanzó a mis brazos. Te extrañé mucho, abuela. Yo también te extrañé, mi amor. Más de lo que puedes imaginar. La cargué. Pesaba más que la última vez que la había visto. Había crecido tanto. Pero seguía siendo mi Emma, seguía teniendo esa sonrisa que me derretía el corazón. ¿Podemos hacer galletas?, preguntó, tocando mi cara con sus manitas. Podemos hacer todas las galletas que quieras. Entramos a la casa. Los 3. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. No fue fácil. Carolina y yo tardamos meses en llegar a un entendimiento. Hubo más conversaciones difíciles. Más lágrimas. Más momentos de frustración. Pero poco a poco, construimos algo. No era perfecto. Probablemente nunca lo sería. Pero era funcional. Era respetuoso. Y lo más importante,
Emma tenía a su abuela de vuelta en su vida. Aprendí muchas cosas durante ese proceso. Aprendí que a veces el amor no es suficiente. Que las familias son complicadas. Que la gente trae sus propios traumas y miedos a las relaciones. Aprendí que perdonar no significa olvidar, pero sí significa elegir seguir adelante. Aprendí que ser madre no termina cuando tus hijos crecen. Que siempre vas a querer protegerlos, amarlos, estar ahí para ellos. Pero también aprendí que a veces tienes que dejarlos ir un poco. Confiar en que tomaron las lecciones que les enseñaste y que van a encontrar su camino. Hoy, 2 años después de ese mensaje devastador sobre el crucero, Emma y yo tenemos una relación hermosa. La veo todas las semanas. Hacemos galletas juntas. Leemos cuentos. Pintamos. Ella me cuenta sobre su escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños. Y yo le cuento sobre su papá cuando era niño. Sobre cómo era travieso y dulce a la vez. Sobre cómo me hacía reír incluso en los días más difíciles. Carolina y yo nunca seremos mejores amigas. Probablemente nunca tengamos esa relación cercana que yo imaginé. Pero nos respetamos. Hablamos. Y lo más importante, las dos amamos a Emma y queremos lo mejor para ella. Y eso, al final del día, es lo que importa. Sebastián y yo sanamos nuestra relación poco a poco. Todavía hay cicatrices. Todavía hay momentos en los que recuerdo el dolor de esos meses de exclusión. Pero también hay momentos de risa. De complicidad. De amor genuino. Él me dice que está orgulloso de mí. Que admira mi fortaleza. Que siente que me conoce mejor ahora que antes. Y yo le creo. A veces pienso en ese mensaje. No vas a ir al crucero con nosotros, es un viaje solo para la familia. Y me duele. Siempre me dolerá. Pero también me recuerda que sobreviví. Que no me rendí. Que luché por mi lugar en la vida de mi hijo y mi nieta. Y que, al final, valió la pena. Porque la familia no es solo sangre. Es elección. Es esfuerzo. Es estar ahí en los momentos difíciles. Es perdonar cuando duele. Es amar incluso cuando no te aman de la manera que necesitas. Es encontrar la manera de coexistir, de respetar, de construir puentes donde antes solo había muros. Emma tiene 5 años ahora. El otro día me preguntó si alguna vez me había sentido triste. Le dije que sí, que a veces la vida te hace sentir muy triste. Me preguntó qué hacía cuando me sentía así. Le dije que pensaba en ella. En su risa. En sus abrazos. En lo afortunada que era de ser su abuela. Yo también pienso en ti cuando estoy triste, abuela, me dijo, abrazándome fuerte. Porque tú siempre me haces sentir mejor. Y ahí, en ese momento, supe que todo había valido la pena. Cada lágrima. Cada noche de insomnio. Cada momento de dolor. Todo había valido la pena por esto. Por ser la abuela que Emma necesitaba. Por estar presente en su vida. Por ser parte de su mundo. Aprendí que el amor verdadero no siempre es fácil, pero sí es persistente, y que las heridas más profundas pueden sanar si les das tiempo, paciencia y la voluntad de no rendirte.